Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos en estas conversaciones hoy con un candidato a la presidencia, que es Juan Daniel Oviedo, quien se suma a esta conversación, uno de los candidatos de la gran consulta que se va a votar este domingo. Y pues le doy la bienvenida, doctor Oviedo. ¿Qué tal va todo? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy contento de estar aquí contigo y también muy contento de hablar de ese sentimiento tan importante que hemos visto esta última semana alrededor de lo que va a pasar el próximo 8 de marzo, que creo yo va a ser decisivo tanto para mí como para el país. Sí, de eso quiero empezar preguntándole, ¿cómo ha sentido este cierre de campaña? Porque yo decía esta mañana en un video que la política es de tendencias y a usted lo está favoreciendo una tendencia final estos últimos días de campaña, una tendencia favorable. ¿Cómo está sintiendo eso? ¿Cómo está viendo reflejada ese fervor en estos últimos días a su campaña? Bueno, yo lo primero es que quiero agradecer a todas las personas que han expresado, millones de personas en redes sociales, están diciendo, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no elegimos algo distinto? ¿Por qué elegimos a alguien que quiere hacer la tarea, que tiene las ganas, que quiere escuchar, que quiere sumar y que quiere trabajar en equipo? Y ese sentimiento para mí es muy valioso porque Oviedo representa el centro político del país, que corresponde, según el DANE, al 41% de la gente mayor de edad que vota. Históricamente, al centro político siempre lo buscan para que voltee la arepa y se vaya hacia la izquierda o se vaya hacia la derecha. Pero hoy, en esta gran consulta por Colombia, yo, como el sapo de la consulta, llamémoslo así, de una consulta de derecha, tengo la posibilidad de que a voto limpio, respetuosamente y con argumento podamos permitir que el país se exprese y digamos el centro, que siempre pierde espichado entre los extremos, puede ganar esta consulta para moderar el debate político del país y por qué no tener una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Juan Daniel Oviedo, donde tengamos un debate sobre el futuro del país y podamos dejarle claro a la gente que aquí lo que nosotros queremos es no hacer lo mismo, sino hacerlo mejor. Pero usted me habla en esos términos de la arepa que está volteada para un lado o la arepa que se voltea para otro. En su caso, para ponerlo en sus términos, su arepa no está volteada a la derecha, pues porque está en esta consulta de donde está el uribismo, donde están exministros de Santos. ¿Eso no lo pone a usted en ese otro lado, en la derecha? Bueno, nosotros estamos en esta consulta Mm. porque estábamos buscando que la verdadera encuesta que resuelva el futuro del país sea una consulta interpartidista que va a suceder el 8 de marzo, en la cual aprovecho de insistirle a la gente, por favor, pida el tarjetón. Sí. ¿Sí? Es fundamental. Ahí el poder decisivo del próximo 8 de marzo no lo tiene ni el presidente ni los directivos de los partidos políticos, sino la gente que tiene su derecho de pedir el tarjetón. Nosotros queríamos estar en este escenario de consultas interpartidistas porque la fragmentación y la polarización política del país requiere un mecanismo resolutivo, que es una consulta interpartidista para ganar a voto limpio. Mm. Y ahí es donde estamos tratando de cambiar el paradigma, Ricardo, de las consultas. Todo el mundo piensa que las consultas son como el pabellón de la viruela. El que se mete ahí empieza a hablar igual y se uniforma. Entonces, claro, el país de los prejuicios dice que simplemente porque está Paloma Valencia, ahí esa consulta ya es del uribismo. Eso es lo que nosotros venimos a romper y por eso nos emociona tanto lo que ha pasado la última semana, porque la gente ha dicho, chévere que Oviedo gane, para poder demostrarle a Colombia que no son las estructuras políticas ni los partidos o el prejuicio de que Paloma, como lo dicen en las vallas ellos mismos, es la de Uribe, Mm. prevalezca y que haya una opción de una vez por todas a que el centro, en vez de voltear la arepa, sea el que recoja esas voces de derecha, las modere y podamos tener un excelente debate sobre el futuro del país. ¿Qué? Entonces, claro, la gente piensa que porque estoy en la consulta de la derecha y porque uso corbata ya soy uribista, pero no. Nosotros lo que queremos es lograr que en este escenario, la gran consulta por Colombia, la diferencia de las perspectivas que tenemos 9 candidatos y candidatas permita que la gente entienda que este centro que Mm. estamos representando con sensatez, con moderación, con capacidad de escucha y que reconoce que la mitad del país está contenta con lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro, pues sea una alternativa que lo quiera hacer mejor
y no simplemente borrar lo que ha pasado o decir que todo está perfecto. Le voy a insistir un par de preguntas más sobre esto de tema de mecánica electoral y demás, y es una sobre, eso usted estaba mencionando ya el uribismo, por un lado, y es, si usted gana el domingo, ¿usted qué cree que va a ser el uribismo? ¿Lo apoyaría? Porque, digamos, Paloma Valencia como candidata ha prometido, como todos ustedes, que tienen un pacto y de apoyarlo. ¿Usted cree que el Centro Democrático como partido lo apoyaría? ¿A usted le gustaría estar, entre comillas, en una misma tarima? No sé si eso usted lo vaya a hacer de tarima y demás, pero hacer campaña, por ejemplo, con el expresidente Uribe, o preferiría que no. De tarima no va a ser nuestra campaña, ¿sí? Sí, lo pongo en esos Y el, pre términos y el, de y el tarima, sí. presidente y el presidente Álvaro Uribe Vélez me dijo personalmente que si yo ganaba la consulta, ellos estaban con total disposición de apoyarme, cosa que me parece elogiosa y respetuosa porque están dispuestos a asumir cierta voz de derecha tan fuerte y a que ellos tienen. Va a moderarse en cabeza de un Daniel Oviedo como candidato que va a la primera vuelta presidencial representando a la gran consulta por Colombia. Es que se lo pregunto porque muchos de en el uribismo ya están incluso matriculados con Abelardo de la Espriella. ¿No cree que ganando alguien moderado como usted, pues el uribismo se vaya para esa candidatura? Pues esa es la dificultad que ellos ya están viviendo en este momento, Sí. ¿sí? Por eso han sido tan disciplinados de seguir en el equipo por el país para decir, por favor, que hay una partida de sanciones. Salieron a decir que existían sanciones disciplinarias para la gente que no cumpliera, porque ellos tienen una fragmentación en ese momento. Y también esa división que nosotros no hemos generado se vuelve estratégicamente en una oportunidad para que la gente entienda que aquí no podemos decir que simplemente porque Paloma representa el uribismo en esta consulta, eso ya se ganó. No, a voto limpio, con el voto ciudadano, con los que hacemos distinto las cosas, con los que queremos hacer la tarea, estoy seguro que somos más los que podemos llegar el 8 de marzo a las urnas y decir, queremos que la sensatez y la capacidad de sumar sea la que prevalezca en el futuro político del país. Doctor Oviedo, en esta tendencia que ha crecido en estas últimas horas de su campaña, pues también aparecen los reflectores diciendo, no, acuérdense que es que este señor es un señor que fue candidato, que fue, perdón, funcionario de Iván Duque y que llegó al gobierno de Iván Duque por cuenta de una senadora muy conservadora, muy uribista, que es María del Rosario Guerra. Usted nunca ha negado, por supuesto, esa relación con ellos. ¿Qué papel jugarían, por ejemplo, el presidente Duque y alguien como María del Rosario Guerra en un gobierno suyo? Bueno, lo primero, María del Rosario Guerra es como mi otra mamá. Sí, usted lo ha dicho. Y sí, ella fue, pidió palanca y le dijo al electo presidente Iván Duque, considere las capacidades de Juan Daniel para su gobierno. Y el presidente Duque generosamente me invitó a ser el director del DANO. Pero en ese cargo en particular, él me puso, pero yo tenía la responsabilidad técnica y profesional de responderle a todo el país. Mm. Y me gané varios coscorrones por eso. Pero les respondimos a todo el país con confianza, con transparencia y con credibilidad. La gente sintió que las cifras le estaban dando a las personas, a las empresas, y no necesariamente le estaban hablando al presidente de. Por consiguiente, estoy infinitamente agradecido por el presidente de la oportunidad que me dio, porque si él me lo hubiera dado, tal vez no estaría acá hablando a puertas de ser presidente de Colombia. Uno tiene que estar agradecido en la vida, así como pues quiero muchísimo a María del Rosario Guerra, tanto que le digo que es como mi otra mamá, Mm. ¿sí? Pero aquí lo que venimos es a gobernar para adelante y para arriba. Los aprendizajes de ellos ya los tengo yo en mi cabeza y en mi corazón. Y aquí lo que necesitamos es que la gente entienda que hay con quién gobernar este país, mirando para adelante y no solo pensando de dónde viene, como me pasa a mí. Desde el primer día que salí del DANO y le dije al país que quería aspirar a un cargo de elección popular, como era Mm. la alcaldía de Bogotá, dijeron, ese man es marista con tal de tapar el uribismo. Después, que Petro lo invitó a que se quedara en el gobierno. Sí debe ser petrista. Después, que no rajó a Claudia López en su gestión de la alcaldía de Bogotá. Debe ser claudista. No, aquí queremos que personas distintas, con historias de vida, con cicatrices, que nos unen a muchas personas en el país,
podamos representar una intención de hacer la tarea y sumar para resolver los problemas del país. Doctor Oviedo, ahora sí hablemos un poco más de propuestas para que la gente se entere un poco más de cómo piensa usted y qué piensa usted, pero me gustaría llevarlo a esto a través de algo que usted me lo mencionó ahorita. Me ha mencionado al DANE ya varias veces, me ha mencionado esa cifra del 41% de colombianos que se identifican como de centro, y quisiera preguntarle qué tiene en su cabeza, no sé, tres cifras que usted quisiera transformar si llega a la presidencia. Es decir, esta cifra está en este nivel hoy. ¿Usted la quisiera llevar a qué si llega al gobierno? El porcentaje de personas que No, trabajan en la informalidad. lo estoy escuchando mal, entrecortado ahí. ¿Estamos escuchando mejor? No. Espérame 2 segundos. Ahí mejoró, ahí mejoró. Listo, perfecto. Sí. Lo primero, queremos transformar la cifra de informalidad, Mm, ¿sí? Porque en este país la gente quiere trabajar para vivir tranquila. Y la informalidad incide lo primero, porque ahí hay mucha gente que trabaja y no logra vivir con lo que trabaja. Tenemos más de 12 millones de personas que trabajan en la informalidad, de las cuales casi 10 millones madrugan, chupan calle, que aguantan la presión del gota a gota y se acuestan siendo pobres. Es decir, hay 10 millones de personas que trabajan en Colombia sin la posibilidad de encontrar en el trabajo una fuente para vivir mejor. Y por sí. consiguiente estamos comprometidos a reducir la cifra de informalidad, a que más personas se ganen el salario mínimo, porque hoy armamos una chichonera por la discusión del salario mínimo, pero solo se la ganan 1 de cada 10 personas que trabajan en el país. Y esa formalidad que queremos proveer a la gente que se encuentra en esta situación de vulnerabilidad y exclusión no es un enfoque de persecución, Mm. que acabemos con eso, no, es de cuidar a través de la conexión. Esa es la primera cifra que Y nosotros esa, queremos plantear y seguramente. dos acotaciones de eso. Una, ¿de qué número a qué número se imaginaría usted? Eso está como en el 55, 56. ¿Cómo la llevaría a qué porcentaje más bajo? Bueno, si nosotros vamos a comprometernos aquí, como mínimo a la salida de nuestro gobierno, 3 de cada 10 personas que trabajan se ganen el salario mínimo, eso implicaría que tendríamos que obtener una reducción significativa del porcentaje de informalidad, al menos en nuestro periodo de gobierno, de 15 puntos porcentuales para ubicarnos alrededor del 40% de las personas trabajando en la informalidad. Es una cifra estimada, no es un Sí. compromiso de nuestro plan de gobierno, porque hasta el momento nuestro plan de gobierno y nuestro manifiesto programático que se encuentra disponible en la página www.juandanieloviedo.com.co, lo que recopila son las actitudes y las acciones para cumplir esos propósitos. Ya cuando lleguemos al gobierno tendremos toda la información disponible para ser más precisos con esos metas. Entonces, la primera cifra que vamos a mover es la de la informalidad. Sí. La segunda cifra está asociada con el control territorial. Hoy se habla de casi la tercera parte del territorio nacional bajo el control de unos grupos delincuenciales fragmentados, muy distintos a las estructuras guerrilleras que tenía el presidente Uribe que atacar o con Mm. las que se sentó el presidente Santos a firmar un acuerdo de paz. Hoy necesitamos otro enfoque para reducir esa capacidad de control territorial armado y no armado que están teniendo esos delincuentes en el territorio. Y eso significa asumir una estrategia inteligente en materia de seguridad que ataque 5 bombas de tiempo. La primera es la extorsión como impuesto criminal paralelo. Sí. Segundo, la captura de lo local. Hoy el problema de esos grupos criminales es que, como sucede en muchos departamentos, ellos toca pedirles permiso para elegir concejales. Ellos validan quién puede ser candidato a la alcaldía. Ellos manejan las decisiones judiciales a nivel local, fomentando la impunidad. Entonces necesitamos que el buen gobierno, desde la presidencia, le exija a los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que nos alejemos de esa captura local, de esas estructuras delincuenciales fragmentadas. El tercero, el reclutamiento juvenil
y las cárceles como incubadora de delincuentes. Y si tenemos que gobernar la seguridad desde una política carcelaria que impida que tengamos a las cárceles como incubadora de delincuentes. El cuarto es la violencia intrafamiliar, porque en Mm. Medellín las mujeres están más inseguras y más expuestas a la vulnerabilidad dentro de sus casas que por fuera de ellas. Y la quinta, que necesitamos un Estado que responda de forma más eficiente y no fragmentada a esas estructuras ilegales, adecuando su sistema judicial, reformando la justicia para que sea más pertinente y sobre todo reformando la forma como ejecutamos el presupuesto. Porque concluyo con esto, Ricardo. Desde 2012 hasta la fecha, siempre Colombia ha gastado en seguridad y defensa el 3.6% del PIB y la inseguridad crece. Mm. Es decir, eso significa que estamos haciendo algo mal, estamos botando la plata y tal vez no estamos priorizando y escuchando cuáles son verdaderamente las necesidades en materia de seguridad. Por consiguiente, esa segunda cifra, que es un delivery o un entregable de nuestra estrategia de seguridad, está asociada con la reducción del área de control territorial de los grupos criminales. Ahí no me puedo comprometer con una meta en específico a Sí. este momento, pero sí queremos rendir cuentas alrededor de eso. Y la tercera es cómo vamos a lograr algo que es inminente. Mm. Es que Colombia hoy ya debe entender que la única forma de recuperar las tasas de ahorro e inversión que nos permiten pensar nuestro futuro a través de la construcción de infraestructura, sistema de cuidado para la gente, educación pertinente para los jóvenes, cuidado para la primera infancia, requiere que saquemos la plata que tenemos en el subsuelo, requiere que saquemos las huacas que tenemos en el subsuelo colombiano. Y eso implica que debemos ser audaces a la hora de tener una política de extracción mineroenergética que sea responsable con el medio ambiente, que atienda las necesidades de las comunidades, pero sobre todo que use los recursos de impuestos y regalías derivados de esas actividades, que los vamos a hacer bien, con Mm. tecnología, compatibles con el medio ambiente, no para hacer estadios o para hacer gimnasios al aire libre en los municipios del país, sino para construir el acueducto y el alcantarillado Buenaventura, que sigue comiendo mierda a pesar de ser el puerto más importante del país, para construir las vías que necesita la costa caribe en materia de dobles calzados, para tener una vocación de desarrollo exportador más fuerte. Y, por ejemplo, para financiar el futuro de la antillanura colombiana, que requiere 70 millones de pesos que no tenemos en este momento para que verdaderamente Colombia de aquí a 15 años pueda ser una potencia exportadora agroalimentaria, Mm. ¿por qué no a África, donde siguen creciendo las bocas para alimentar, distinto a lo que nos pasa acá en Colombia, que las tasas de fecundidad están por el suelo? Pero ese panorama que me pinta de ese tercer punto, esa tercera cifra que quisiera mover usted, es volver a aprender la que llaman la locomotora mineroenergética. Eso es hacer fracking, por ejemplo. Requiere hacer fracking, pero no es que el 7 de agosto ya empecemos a hacer fracking. Ajá. Colombia ya tomó una decisión y existe un proyecto piloto de Mm. investigación e innovación en materia de fracking que se debe desarrollar en Puerto Wilches, en el Magdalena Medio, en donde podemos hacer fracking. Porque la gente piensa, va a hacer fracking, uff, va a poner a temblar a todo el país, A la le va a gente, a las quitar el agua, poblaciones. sí, va a quitar el agua a todo el país. Y entonces tenemos que romper ese estereotipo. Colombia ya decidió y tenemos que escuchar que lo que primero debe hacer es un proyecto piloto de investigación en fracking que sucede en Puerto Wilches, que es el área donde existe potencial para el fracking. Del resto, las técnicas que hemos desarrollado históricamente van a ser aplicadas offshore y en otras áreas del país. Entonces, queremos romper el estereotipo del fracking, porque todavía cuando le dicen a la gente fracking, le dicen, Colombia va a temblar Mm. y el agua se va a acabar. Pero lo que no cuentan es que el fracking es una tecnología que lleva 80 años en evolución. Hoy existe evidencia comprobada en otros países que el fracking se puede hacer de forma sostenible con el medio ambiente, no contaminando fuentes de agua y eliminando cualquier posibilidad de movimientos de capas de la tierra. Y por último, tenemos que decirle a la gente, Ricardo, el fracking es el único camino
para que Colombia genere energía verdaderamente limpia. La energía verdaderamente limpia es la geotérmica. Y para sacar energía geotérmica, es decir, aprovechar para generar electricidad a partir de los movimientos de las capas de la Tierra, tenemos que ir bien abajo. Mm. Y para eso se requiere hacer práctica. Bueno, pues doctor Oviedo, entonces usted me habla de informalidad, todo un tema muy sensible para la gente, de seguridad y aquí de esta locomotora minera energética. Pero le quisiera preguntar sobre otro tema, que son temas muy sensibles, esto que usted toca, que es el de salud, que está muy, muy en la fibra de los colombianos en estos momentos. Y usted planteaba, le escuchaba en estos días en uno de los debates que retomaría o tomaría, tendría en cuenta algunos puntos de la reforma a la salud del gobierno Petro. ¿Cuál es su idea para no darle el cheque en blanco a esa reforma del gobierno Petro, pero tampoco seguir con lo que nos dejó la Ley 100 y todo el caos que ha existido durante estas décadas? Bueno, primero que todo, Ricardo, esa reforma ya no pasó. Sí, no, esas ¿Sí? dos veces Aquí tumbada. lo que tenemos es un sistema desfinanciado Ujú. y al borde de colapsar. Entonces, la prioridad con la salud es estabilizar la vaina. ¿Sí? Y para estabilizar la vaina tenemos que entender que hoy las intervenciones del gobierno a las CPS no han sido para solucionar problemas, sino para sacar a la gente que no ayudaba al gobierno y poner interventores corruptos que le están financiando la campaña política a muchos congresistas del partido de gobierno en este momento. Ujú. ¿Por qué? Porque la lógica del sistema de salud hoy es que como está abrochado del cuello, y lo que pasa en el sistema de salud es que si llega el enfermo hay que atenderlo. Es decir, el sistema, las IPS están al debe, entonces el interventor llama y dice, hey amigo, ¿quieres que te abone algo? Y entonces la gente asfixiada, las IPS o los hospitales asfixiados dicen, sí, por favor, porque estoy líquido. Ah, bueno, entonces yo le abono rápido, pero me da una fracción y me la dan efectivo para poder financiar campañas políticas. Entonces, Corrupción. tenemos que acabar con este ciclo de corrupción de la salud. ¿Cómo? Quitando los interventores corruptos, particularmente en la nueva EPS, haciendo públicos los estados financieros para evidenciar los pagos direccionados corruptos que se han hecho a lo largo de estos años. Y tercero, lograr un fondo de salvamento que permita que la gobernabilidad del sistema de aseguramiento público y privado que representan las EPS vuelva a ser atractivo para actores del sector privado nacional e internacional, que podamos volver a tener esa visión mixta, lejos de los extremos de nuestro enfoque de aseguramiento. Pero ¿eso qué significa? No volver al pasado, sino volver con una dinámica mucho más inteligente, que use la información que tenemos a disposición, que es mucho más rica que hace 30 años, para calcular ese pago anticipado que hace el Estado por la protección de la salud de los colombianos, que se llama UPC, pero también para que podamos echarle ojo a los corruptos de la salud, porque en todos esos rincones de la territorialización del modelo de salud aparece gente que quiere aprovechar las zonas oscuras para robar, pero hoy la información nos puede permitir que alejemos a la salud de los escándalos de corrupción más importantes que hemos visto no solo en gobiernos antes de Petro, sino en el mismo gobierno Petro. Y a la hora de retomar algunas reflexiones que tiene la reforma de salud del gobierno, por Dios, el sistema de salud es un sistema de cuidado, y si no cuidamos a los que nos cuidan, estamos jodidos. Entonces la precariedad laboral, sobre todo de un 78% de mujeres que trabajan en el sistema de salud, tiene que acabarse. No puede ser posible que seamos tan incoherentes de decir, la salud tiene que cuidar a los colombianos, pero la gente que cuida a los colombianos no nos importa. Es lo mismo con los informales. No podemos decir que no nos importe la salud y las pensiones de los informales, porque un país no es viable si la mitad de la gente no tiene una red de apoyo o una red de cuidado. Entonces, sí hay elementos que debemos desarrollar que implican que esas tres apuestas que habíamos planteado en genérico, reducir la informalidad, reducir el control territorial, armado y social de los Sí. grupos al margen de la ley y resolver el déficit de inversión del país a través de la apuesta minera energética, nos van a llevar a tener una reflexión muy clara de buscar la plata. Por ejemplo,
de las regalías minero-energéticas para financiar un sistema de salud que cuide a todo el mundo y que de una vez por todas sea cercano a la gente. Porque en eso Petro tenía razón. Es distinto a tener el 95% de la población asegurada a que esa gente, cuando se enferme, esté bien atendida. ¿Sí? Entonces no nos podemos quedar solamente con decir tenemos a toda Colombia asegurada, lo cual es loable y es un avance significativo de los últimos 33 años, Sí. pero tenemos que cuidarla. Y si eso sucede en borbotones de Paniquita, en Totoró, en el Cauca, tenemos que cuidar a la señora que tiene un infarto de miocardio o que tiene un accidente cardiovascular. Tenemos que buscar la forma de salvarle la vida y no que diga, ay, usted estaba asegurada por el régimen subsidiado, pero de malas, estaba muy lejos, se murió. Sí, salud preventiva y salud no solamente en los centros poblados, que es lo que ocurre hoy, que está concentrado. Doctor Oviedo, hablemos estos minutos finales otra vez de política por dos lados. Una que le quiero preguntar, hay quienes consideran que su siguiente paso, si no es presidente de Colombia, sea en la consulta o sea el 31 de mayo, pues es la alcaldía de Bogotá, eso que usted ya buscó en el 2023. ¿Es así? ¿Usted está pensando en esa candidatura después de que pase esta campaña? Mira, periodicazo, por favor. Es decir, tenemos No, no, que no, tener periodicazo. usted dijo que le da periodicazos a Petro y a Abelardo. No me vaya a decir que a mí también me va a dar periodicazos. No, periodicazo es la pregunta, Bueno, porque a ver. mira, te lo digo, yo logré ser un buen director del BAN porque llegué a ese puesto a ser buen director del DANE y no a querer ser ministro de Hacienda o director del BNP. Sí. Entonces, yo quiero ser un excelente candidato a la presidencia de Colombia para ser presidente. Punto. Después hablamos de otras cosas, pero de aquí al 31 de mayo, entonces estoy seguro que voy a estar activo porque vamos a ganar la gran consulta por Colombia, porque el voto de las personas nos va a acompañar en ese sentimiento de que queremos que las elecciones no sea tragarse sapos, Mm. sino elegir gente que quiera proponer cosas para el futuro del país. Pues después de eso hablamos, pero por el momento yo quiero ser presidente y punto. Hay gente que dice, ay, pero es que solo lo vemos en Bogotá. Pues es que no tengo plata. Estoy casi al borde de la quiebra, me gasté el préstamo, hipotecar mi apartamento en recorrer el país en flota para obtener las firmas, Mm. para escuchar, poder tener una propuesta relevante, para ser capaz de decirle con propiedad lo que le dije a Vicky Ávila cuando me dijo si me gustaba Petro, que no podemos seguir pensando que la derecha radical, simplemente porque quería ver el país incendiado para ser viable y volver a tomar el poder, no entienda que hoy, gústenos o no nos guste, el 48% de la gente en Colombia dice que vamos por buen camino. Entonces tenemos que ser un poco más sensatos y decirle a la gente, venga, usted que se está sintiendo bien, dilas porque eso no puede durar mucho tiempo. Tienen que elegir a alguien que quiera que esto perdure, que se haga mejor, que beneficie a más personas de verdad. Y esa es la propuesta que nosotros queremos ofrecer. Entonces, para otro momento, para no ganarme otro periodicazo, el tema de Bogotá. Ah, bueno, Después. ya anticipo, hay periodicazos también para la pregunta, si no gana, ¿por quién va a voltear la arepa? ¿Por Cepeda o por Abelardo? No, 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 tenemos no, que no. decirle a la gente Oye, pero que, ¿dónde salió lo del periodicazo? ¿A quién se los ha dado? bueno, a quien le hemos dado periodicazo, le hemos periodicazo al mal manejo del espacio público en las ciudades, Mm. le hemos dado periodicazo al desempleo juvenil en Ibagué, le hemos dado periodicazo a la informalidad, que un gobierno es sordo frente a las realidades de la informalidad, le hemos dado periodicazo a la violencia política, tácita o explícita, le hemos dado periodicazos a las cosas que verdaderamente la gente dice, perdón la grosería, me emputa Mm. que eso suceda. ¿Sí? Y no haya nadie que haga algo o que al menos diga, mire, señora, discúlpeme, ¿sí? Lo voy a corregir, voy a hacer el mejor esfuerzo de corregirlo. Entonces, este periodicazo surge de esa idea que yo crecí, perdón, que sea imprudente, yo crecí en una sociedad, en un mundo, en mi familia, le decían a uno que a los perritos
los disciplinaban con la amenaza del periódico, El que periódico, no era sí. violencia, no era darle patadas, no era violencia contra los animales, sino que les mostraban el periódico y entonces se asustaban y ya dejaban de orinarse en cualquier parte. No, pues Entonces, ya me esto es asustó a un mí. acto, pero es un acto de buena voluntad para decir, más que quejarnos violentamente del problema, lo que queremos decir, sí está mal, pero algo vamos a hacer. Óyeme, y mi otra pregunta medio política era el tema de Abelardo de la Espriella. ¿Por qué cree que surgió esa cascada de solidaridad hacia usted después de este comentario homofóbico de Abelardo? En un país que no nos vamos a negar sigue siendo muy conservador, que sigue siendo una sociedad que es homofóbica, que es discriminadora en muchos casos, pero por fortuna salió esa avalancha de solidaridad hacia usted. ¿Por qué cree que pasó? Porque Colombia es consciente que no está eligiendo a un buen imitador, está eligiendo a un buen presidente. ¿Sí? Entonces, simplemente en el escenario político debemos entender que el respeto y la capacidad de representar todas las voces es esencial. Si hay personas que no respetan una voz, jamás van a ser capaces de representar todas las voces del país. Entonces la gente dijo, no puede ser. Y salen a defenderse, a decir que yo hasta soy el malo del paso, porque yo sí me río de los significados y de las parodias que hacen de mí, pero lo que pasa es, yo respondo diciendo, no estamos eligiendo al mejor imitador del país, estamos eligiendo al presidente que represente a todos los colombianos y sea capaz de resolver los problemas que vivimos en nuestro día a día. Ahí se me estaba cortando un poquito, pero le quería hacer una pregunta adicional de eso. ¿Y qué piensa de esos que salieron a defender la expresión de Abelardo o a decir que ahí no existía homofobia? Diciendo, no, es que Abelardo no es homófobo porque es mi amigo y yo soy gay o porque él sí ha tomado fotos o ha compartido con otros miembros de la comunidad LGBTIQ+. Mira, yo lo que quisiera decir en ese respecto es, no se trata de mí, ¿Mm? es decir, el problema no es que ha dicho Daniel Oviedo, sino que hay cientos de miles de personas en este país que por el simple hecho de ser distintos son ignorados o subvalorados, ¿sí? Entonces, no se trata de buscar cómo esquivar el ataque a Juan Daniel Oviedo. Y les respondo, yo he dicho en varios medios, por favor, a estas personas, simplemente ya que está tan de moda el uso de herramientas asistentes por inteligencia artificial, que les pregunten el prompt sencillito, Mm. ¿qué es violencia verbal tácita contra la población LGBTQI+, o directo contra los maricas? ¿Sí? Y él les va a responder. Y después que les responda, les pidan un ejemplo concreto para Colombia. ¿Y cuál va a ser el primer ejemplo que va a aparecer? ¿Sí? El de él. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, el de Abelardo de la Estrella Mm. contra Juan Daniel Oviedo. Entonces, eso no se trata de decir que simplemente porque él no haya dicho que yo era marica, no hay problema, no. Tenemos que entender que las palabras cuestan. Todo se mide a través de las palabras en política. Que tenemos un país tan heterogéneo, pero con tantas personas excluidas que nunca han sido escuchadas, que vale la pena ser un poco más certes a la hora de hablar en la política. De acuerdo completamente con ese mensaje contra la discriminación. Doctor Oviedo, nos vamos despidiendo. Solamente le hago una dinámica que hago aquí con todos los candidatos y es 5 frases que le leo y usted me dice si cree que son verdaderas o falsas esas afirmaciones. La primera, que es un tema que usted alcanzó a mencionar tácitamente y si quiere me lo explica mejor. La primera, es una buena idea promover incentivos para que los jóvenes tengan hijos en Colombia. ¿Usted cree que eso es verdadero o falso? Falso, falso. La caída de la tasa de fecundidad no tiene reverso. ¿Mm? Esas medidas son medidas cosméticas, populistas, que no van a tener ningún efecto de aquí a 25 años. Lo que pasa de aquí a 25 años es serio, que en 2050, si seguimos siendo pobres,
informales y violentos, el envejecimiento del país nos va a ser inviable demográficamente como sociedad y no tendremos plata para financiar nuestro sistema de protección social. Aquí lo que hay que hacer es reconocer que la tasa de fecundidad cayó y necesitamos buscar la plata, sobre todo la que tenemos en la Huaca, debajo del subsuelo colombiano, para financiar un sistema de cuidado, un sistema educativo y un sistema de inserción laboral que haga que para las mujeres tener un hijo que ya tienen menos no sea parir, no sea no tener la certeza de si ese niño o esa niña se va a graduar, no tener la certeza de si ese niño o esa niña se va a educar en un sistema educativo lejos del microtráfico, o no tener la certeza si cuando meta a su niño en el jardín infantil entre 0 y 5 años del ICBF, por estar peleando y polarizando este país, no nos hemos dado cuenta que la corrupción del ICBF es la que está permitiendo que no haya criterios de selección que permitan evitar o filtrar la entrada de abusadores sexuales al ICBF. Entonces, tenemos que adaptarnos a esa realidad. Concluyo. Bueno, la segunda, esta sí se las leo rápidamente, verdadero o falso nomás. La segunda, legalizar la marihuana con fines recreativos en Colombia, así como lo han hecho otros estados en Estados Unidos y otros países, ayuda a combatir el narcotráfico, genera más impuestos y no tiene impacto en el consumo interno, ¿verdadero o falso? Sí, para mayores de edad. Ok. La tercera, un referendo que busque reformar la Constitución para tumbar las tres excepciones que permitan el aborto, es una iniciativa ciudadana que debe ser respaldada por el gobierno. El gobierno en eso no se debe meter, porque como es una iniciativa ciudadana que recojan las firmas, se recogen las firmas para que eso suceda, perfecto, que lo estudie el Congreso. Pero un gobierno hoy tiene que respetar que en el bloque de constitucionalidad el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho adquirido para las mujeres. La cuarta, el porte de armas es necesario para que los ciudadanos se puedan defender de los delincuentes. ¿Verdadero o falso? Jamás, Jamás. Va de falso. retro. Y la otra, hay que seguir adelante con la reforma que inició el gobierno Petro, la reforma agraria, incluso aplicando la expropiación express para adquirir tierras para campesinos más fácilmente. La reforma rural tiene que continuar porque es parte del Mm. acuerdo de paz, pero las formas y los mecanismos con la amenaza, expropiación o con la intervención al ordenamiento del suelo, que es potestad de los alcaldes y los gobernadores, que el principio de coordinación armónica con el gobierno nacional debe prevalecer. No, la Mm. reforma rural sigue con nosotros porque queremos cumplir los mandatos del acuerdo de paz, pero no de esta forma que genera tanto ruido y tanta incertidumbre para la expansión urbana de las ciudades y para la inversión del sector privado en actividades agropecuarias. Doctor Oviedo, pues muchas gracias por este espacio, por este tiempo para conversar de sus ideas, de cómo estaba la campaña. ¿Qué va a hacer el domingo? ¿Dónde va a recibir resultados? Pues el domingo primero voy a subir a Montserrat. Entonces, Y segundo, va a desayuno de la mamá, me dijo. exactamente, y voto en la mesa de Cedro Golf en la 150 con séptima junto con ella, y después el objetivo es acompañar a todos los miembros del equipo a votar por Bogotá y reunirnos en nuestra sede en el Polo Club después de las 4 de la tarde a esperar los resultados que van a emocionar y sorprender al país. Y es que Ah, Oviedo será el ganador de la gran consulta por Colombia, ¿dónde es su sede? en el ¿Dónde va a estar? Polo Club. En el Polo Club. ¿Y no van a hacer eso que habían hablado de que todos estuvieran reunidos, los de la gran consulta? Eso finalmente no. Precisamente estaba comentando a Enrique Peñalosa y a Mauricio Cárdenas y finalmente ellos iban a tener la disposición de al menos comernos una pizza antes de las 4 de la tarde, pero parece que está difícil. Ah, Vamos a sí, ver, eso será una quedó. sorpresa, así como será una sorpresa que Oviedo será el ganador. Bueno, pues doctor Oviedo, muchas gracias de nuevo por este espacio, por este tiempo, muchos éxitos en lo que vengan a estas horas que vienen y el domingo durante la votación. Nos estaremos hablando, Una por supuesto, pregunta, después del Ricardo, domingo. ¿los, los lograste entrevistar a todos? Los entrevisté. Cárdenas, ¿no? Cárdenas, Pinzón y Vicky no fueron los únicos de su consulta Ok, que no salieron. uf, me salvé.
me salvé. Me No, salvé de los estar en ese demás sí, equipo. los demás Gracias. sí. Creo que Pinzón y Vicky nunca se quisieron hacer por acá. Y pues con el doctor Cárdenas hubo hay unos temas de tiempos y demás. Pero bueno, ahí los pudimos escuchar, Gracias. hicimos el Gracias por trabajo. permitirme esa entrevista. No, a usted muchas gracias de verdad. Y también a los que se conectaron, los que van a ver este contenido, lo van a comentar. Muchas gracias por estar aquí. Y ya nos volveremos a hablar después de las elecciones con los precandidatos presidenciales, ya con los candidatos presidenciales que queden. Chao, chao.